Un nuevo aquí y ahora se presenta ante nosotros. Estás en la frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación a través del servicio desinteresado. Reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Gracias por escuchar y compartir Sintonías de Unidad. Comenzamos con el mantra de unidad, que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos, estamos hoy compartiendo este nuevo novilunio en Sintonías de Unidad. Hoy celebramos el novilunio de Libra. Agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad y a todos los que hacen posible este programa. Los que forman el nuevo grupo de servidores del mundo son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Se los descubre entre los trabajadores creadores y los industriales, en los hogares comunes y en las filas de los obreros. También hay científicos, educadores, médicos, religiosos, instructores espirituales, psicólogos, economistas y demás profesiones que ayudan a los que buscan a Dios y quieren comprender los misterios de la vida y sobre todo quieren que todos los seres humanos se liberen de las ataduras y los condicionamientos. En fin, hay servidores en todos los campos, en todos ellos se halla el espíritu de la luz y aman inteligentemente a sus semejantes. ¿Qué haremos hoy como grupo? En el programa de hoy nos vamos a presentar la vida y obra de un gran servidor en el campo de la religiosidad y la vida espiritual, Peter Russell. Finalizaremos este programa con un espacio meditativo. Biografía de Peter Russell. Es un autor y orador público, reconocido como uno de los principales pensadores sobre la conciencia y la espiritualidad contemporánea. Es miembro del Instituto de Ciencias Noéticas, de la Academia Mundial de Negocios y de la Fundación Findorn, y es miembro honorario del Club de Budapest. Autor aclamado por el bestseller El Cerebro Global y otros trabajos pioneros, entre los que se incluyen de TM Technic, el libro del cerebro, de Upanishad, Walking Up in Time y de la ciencia de Dios, y su video El Cerebro Global ganó la aclamación internacional. Peter Russell se licenció en Física Teórica y Psicología en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, donde estudió durante un tiempo bajo la autoridad de Stephen Hawking. Su viaje posterior a la India le condujo a una exploración de por vida de la meditación, la filosofía oriental y la naturaleza de la conciencia. A su vuelta, profundiza en el campo de la psicología de la meditación en la Universidad de Bristol.
A partir de entonces, su prioridad es la exploración y el desarrollo de la conciencia humana, hermanando las visiones orientales y occidentales de la mente. Peter Russell cree que el reto fundamental de hoy es la liberación del pensamiento humano de las limitadoras creencias y actitudes que están detrás de muchos de nuestros problemas personales, sociales y globales. Su misión consiste en destilar en la conciencia humana la sabiduría esencial que se encuentra en varias tradiciones espirituales del mundo y difundir sus enseñanzas sobre la autoliberación de una manera contemporánea y convincente. Para conocer mejor y en mayor profundidad la obra de este servidor, tenemos a colación algunos libros publicados en español y otros títulos en inglés, así como distintos extractos de algunos de sus libros conocidos. Libros de Peter Russell. La revolución de la conciencia, un diálogo multidisciplinario. La revolución de la conciencia es un debate extraordinario entre tres de las mentes más lúcidas de nuestra época: Erwin Lázaro, Stanislav Grof y Peter Russell. ¿Cómo está cambiando nuestro mapa de la realidad? ¿Cómo participar en las transformaciones globales del planeta? ¿Cómo afectan estos cambios a nuestra vida personal? ¿Cómo luchar por la paz? En un intercambio dialéctico lúcido y estimulante, los tres pensadores analizan en profundidad el papel que debe jugar el arte, la ciencia, la educación, la espiritualidad y, por encima de todo, la conciencia. La conclusión: el estado de la conciencia es la base sobre la que el resto de dimensiones del ser humano y la sociedad deben asentarse. La revolución de la conciencia es una guía imprescindible para conocer de qué forma está cambiando nuestra concepción de la realidad y de qué manera podemos involucrarnos en la transformación política y social del mundo. Tiene prólogo de Ken Wilber y el epílogo de Yehudi Menuhin. Ciencia, conciencia y luz. Ciencia, conciencia y luz es un ensayo imprescindible para entender la naturaleza de la conciencia. Interfecundando física, psicología y filosofía, el autor nos conduce a una nueva concepción del mundo en el que la conciencia es tan fundamental como puedan serlo el espacio, el tiempo y la materia. Así se nos demuestra cómo todos los elementos integrantes de esta nueva concepción se encuentran ya presentes en el cosmos y que lo único que hace falta es ensamblar las piezas de otro modo y explorar la nueva imagen de la realidad que de ello resulta. Conjugando un profundo conocimiento de la ciencia con su propia experiencia en el campo de la meditación, Russell avanza una visión parecida a la que describen la mayoría de los místicos, un mundo en el que la ciencia y el espíritu no se hallan en conflicto. El puente tendido entre ambos es la luz. Ciencia, conciencia y luz nos invita a cruzar este puente para abrazar una concepción radicalmente distinta de la realidad, una concepción finalmente curativa de nosotros mismos. En ella Dios adquiere un significado nuevo y la práctica espiritual un sentido más profundo. Otro libro, Déjalo ir. Relaja la mente y descubre el milagro de tu verdadera naturaleza. Cualquier persona que haya practicado alguna de las tradiciones espirituales del planeta sabrá que la clave reside en soltar, dejar ir. Pero ¿cómo llevarlo a cabo? En esta original, sincera y práctica guía,
Peter Russell nos muestra que las cosas a las que nos aferramos no suelen ser problemas tangibles, sino pensamientos, emociones, interpretaciones, creencias o expectativas. Es decir, no son la realidad, tan solo existen en nuestra mente y podemos despojarlas de su poder. Podemos despojarlas de su poder. Perdonen que me he perdido. Podemos despojarlas de su poder y soltarlas, simplemente llevando a cabo un pequeño cambio mental. Russell resume este despojarse en una serie de pasos consistentes en aceptar, tomar conciencia, reconocer o entablar amistad con aquello que tendemos a eludir. Esta práctica paradójica genera paz mental, nuevas perspectivas y sabiduría en la acción. En una época turbulenta como la nuestra, esta es una herramienta al alcance de todos. Tiene prólogo del famoso Eckhart Tolle. Otros libros de Peter Russell: La Tierra inteligente, El agujero blanco en el tiempo, El cerebro global, especulaciones sobre el salto evolutivo hacia la conciencia planetaria, este libro en inglés. De la ciencia de Dios, El viaje de un físico hacia el misterio de la conciencia, está publicado también en inglés. Este gran servidor fue compartiendo, es decir, publicando todo lo que iba descubriendo dentro de sí y sus aplicaciones prácticas para mejorar la vida del planeta o hacer un gran salto cualitativo, como él mismo nos comenta. Extractos sobre sus artículos. Para conocer mejor y en mayor profundidad la obra de este servidor, traemos a colación distintos extractos de algunos de sus artículos más conocidos. Orar al ser. Generalmente pensamos en la oración como una súplica a un poder superior. Podemos orar por la curación de alguien o por el éxito en alguna empresa, por una vida mejor o para recibir orientación sobre algún asunto difícil. Detrás de este tipo de oraciones está la creencia de que no tenemos el poder de cambiar las cosas por nosotros mismos. Si lo hiciéramos, simplemente seguiríamos adelante con la tarea, pero optamos por suplicar a un poder superior que intervenga en nuestro favor. En realidad, ¿qué es lo que de verdad esperamos que cambie? Principalmente buscamos cambiar el mundo para crear las circunstancias que creemos que nos harán felices, o al contrario, para evitar aquellas que nos hacen sufrir. Creemos que si las cosas fueran diferentes, finalmente lograríamos estar en paz. No obstante, si observamos más de cerca el por qué no estamos en paz, encontraremos que la raíz de nuestro desconcierto no radica tanto en la situación en sí misma, sino más bien en cómo la interpretamos. Si estoy atrapado en un atasco de tráfico, puedo verlo como algo que me hace sufrir de alguna manera. Llegaré tarde a una cita, perderé alguna experiencia o molestaré a alguien. Así comienzo a sentirme ansioso, impaciente, frustrado. Pero también puedo verlo de otra manera, como una oportunidad para relajarme y tomármelo con calma. Por unos minutos, la misma situación, dos reacciones muy distintas. Sin embargo, la diferencia está exclusivamente en cómo me tomo las cosas que suceden. Cuando me sorprendo sintiéndome molesto de alguna manera, me resulta útil recordar que mi molestia
podría venir de la forma en que estoy interpretando la situación. Si esto es así, tiene más sentido pedir, no por un cambio en el mundo, sino por un cambio en mi percepción. Así que eso es lo que yo rezo. Permanezco en un estado tranquilo y entonces pregunto, con una actitud de curiosidad e inocencia, ¿podría haber quizás otra forma de ver esta situación? No trato de responderme esta pregunta a mí mismo. Si lo hiciera, sin duda activaría la mente pensante, que le encanta hacer las cosas por mí. Así que simplemente planteo la pregunta, la dejo ir y espero. Frecuentemente, una nueva manera de ver las cosas me llega. No viene como una respuesta verbal, sino como un cambio real en la percepción, y me encuentro viendo la situación de una manera nueva. Un cambio memorable me sucedió hace un tiempo, cuando tuve algunos problemas con mi pareja de entonces. Ella no se comportaba de la manera en que yo creía que debía. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido algunas veces? Después de un par de días de una relación tensa, decidí orar de esta manera, solo preguntando suavemente si podría haber otra forma de percibir esto. Casi inmediatamente me encontré mirándola desde una perspectiva muy diferente. Aquí estaba otro ser con su propia historia y sus propias necesidades, luchando por superar una situación difícil. De repente todo cambió. Sentí compasión por ella en lugar de animosidad, comprensión en lugar de juicio. Me di cuenta de que durante los últimos 2 días había estado sin amor, pero ahora el amor había vuelto. Los resultados de orar de esta manera nunca dejan de impresionarme. Encuentro que mis temores y quejas desaparecen. En su lugar hay una sensación de alivio. Quien sea lo que sea que me ha estado molestando, ahora lo veo con ojos más amorosos y compasivos. Además, la nueva perspectiva a menudo parece tan obvia. ¿Por qué no había visto esto antes? La belleza de este enfoque es que no estoy orando por una intervención en el mundo, sino por la intervención en mi mente, porque ahí es donde más se necesita ayuda. Tampoco estoy orando a algún poder externo, estoy orando a mi ser para que me guíe, al ser interior que ve las cosas tal como son, sin la superposición de mis esperanzas y temores. Reconoce cuando me he quedado atrapado en la forma de pensar del ego, y siempre está dispuesto a ayudarme a liberarme. Redescubriendo la sabiduría eterna. Vivimos tiempos sin precedentes. La ciencia está respondiendo a las viejas preguntas sobre la naturaleza de la realidad, el nacimiento del cosmos y los orígenes de la vida. Estamos presenciando avances tecnológicos que hace un siglo hubieran parecido de ciencia ficción o incluso magia. Y lo que es más alarmante, nos estamos volviendo cada vez más conscientes del impacto que nuestro floreciente crecimiento está teniendo en el planeta. Sin embargo, juntos con estos cambios que se desarrollan rápidamente, hay otro desarrollo que pasa más desapercibido. Estamos en medio de un renacimiento espiritual generalizado, redescubriendo, en términos contemporáneos, la sabiduría eterna de las eras. La mayoría de las tradiciones espirituales comenzaron con una persona que tuvo alguna experiencia mística transformadora, una revelación profunda o un claro despertar interior. Pudo haber llegado a través de una dedicada práctica espiritual, una profunda devoción, enfrentar un desafío difícil, o a veces simplemente de forma espontánea.
un momento atemporal en el que los dramas personales palidecen a la luz de una profunda paz interior y un sentido de plenitud. Como fuera que llegó, generalmente condujo a una alegría placentera de estar vivo, a un amor incondicional por todos los seres y a la disolución de un sentido del yo personal. La profunda transformación que experimentaron llevó a muchos de ellos a querer compartir sus descubrimientos y ayudar a otros a tener su propio despertar. Pero aquellos que escucharon sus enseñanzas pudieron haber malinterpretado algunos aspectos, haber olvidado otros y quizás haber agregado interpretaciones propias. Al igual que el juego de los susurros chinos, en el que un mensaje se va susurrando de una persona a otra alrededor de una habitación y que al final puede que no tenga nada que ver con el original. Así también, la enseñanza ha pasado de una persona a otra, de una cultura a otra, traducida de un idioma a otro. Gradualmente se fue volviendo cada vez menos como el original. La sabiduría temporal se volvió cada vez más velada y se vistió con las creencias y valores de la sociedad en la que se encontraba, dando como resultado una diversidad de creencias cuya esencia común a menudo es difícil de detectar. Hoy, sin embargo, estamos en medio de un renacimiento espiritual que difiere significativamente de los del pasado. Ya no estamos limitados a la fe de nuestra cultura particular. Tenemos acceso a muchas tradiciones de sabiduría. Tenemos desde los albores de la historia registrada hasta nuestros días. Además, las ideas de los maestros contemporáneos de todo el planeta están disponibles en libros, grabaciones de audio, videos y en Internet. Nada de esto era posible antes. En lugar de haber un solo líder, ahora hay muchos que experimentan y exponen la filosofía perenne. Algunos pueden ser más visibles que otros y algunos pueden tener realizaciones más claras que otros, pero todos están contribuyendo a un creciente redescubrimiento de la sabiduría eterna. Estamos trascendiendo las diferencias aparentes de las religiones del mundo, más allá de sus diversas trampas e interpretaciones culturales, y descubriendo lo que se encuentra en su corazón. En lugar de que la verdad se vuelva progresivamente diluida y velada a medida que se transmite, hoy nuestros descubrimientos se refuerzan mutuamente. Estamos colectivamente perfeccionando la enseñanza esencial. A medida que eliminamos las capas de oscuridad acumulada, el mensaje central no solo se vuelve más claro, sino que se vuelve más y más simple, y el camino se vuelve más y más fácil. Existe un creciente reconocimiento de que la conciencia de nuestra verdadera naturaleza no necesita el estudio de textos espirituales, años de práctica de meditación o una profunda devoción a un maestro. Solo la voluntad de participar en una investigación honesta y rigurosa sobre la naturaleza de la conciencia en sí misma. No una investigación intelectual, sino una investigación personal sobre quiénes y qué somos realmente. Tiempos más fáciles, tiempos más difíciles. Buda lo tuvo fácil. No estaba distraído por la televisión, Internet, las noticias de desastres en países extranjeros o los últimos chanchullos de políticos y famosos. No tenía que resolver
devolver las llamadas telefónicas, responder a los correos electrónicos acumulados en su bandeja de entrada o ponerse al día con los últimos tweets y publicaciones de Facebook. No tenía que trabajar en un empleo para pagar las facturas. No estaba preocupado por las caídas del mercado de valores, las fugas de radiación, el cambio climático o las quiebras bancarias. Su mente no zumbaba incesantemente con el rugido del tráfico, la música ambiental y un zumbido eléctrico siempre presente. No era bombardeado por anuncios seductores que le decían que le faltaba esto o aquello y que no podía ser feliz hasta que lo tuviera. No estaba integrado en una cultura que buscaba a cada momento absorber su atención en pensamientos y distracciones innecesarias. Sin embargo, su camino fue difícil. El único consejo espiritual que tuvo de joven fue el de los sacerdotes védicos tradicionales que defendían elaborados rituales y sacrificios como el camino de salvación. Tuvo que abandonar su hogar y pasando años vagando por los bosques y aldeas del norte de la India en busca de guías espirituales. Y quienes podían ayudar eran pocos y estaban distantes entre sí. Los pioneros espirituales de la época estaban empezando a darse cuenta de que la liberación espiritual provenía del interior en lugar de una deidad de algún tipo. Intentó todo lo disponible, estudiando con los mejores maestros que pudo encontrar, incluso adoptando la austeridad hasta el punto en que casi murió de inanición. Pero al final tuvo que resolverlo por sí mismo. Cuando lo hizo, llegó a la conclusión radical de que es nuestro aferramiento a nuestras ideas de cómo deberían ser las cosas las que causan el sufrimiento y nos mantiene alejados de nuestra verdadera naturaleza. Hoy lo tenemos mucho más fácil. Podemos obtener el beneficio de los descubrimientos de Buda y los de sus seguidores que agregaron sus propias realizaciones. Podemos aprender de la riqueza de otras filosofías hindúes que han evolucionado a lo largo de los siglos y de las enseñanzas taoístas, de los sufíes, los místicos occidentales, las sabidurías nativas y otras tradiciones. No solo tenemos el beneficio de siglos de investigación espiritual en tantas culturas, sino que también podemos acceder a la sabiduría de muchas personas despiertas que viven hoy. Podemos sentarnos a sus pies, leer sus palabras, escuchar grabaciones, ver videos o transmisiones en vivo en Internet. También tenemos avances en psicología, neurociencia, química y biología que aumentan nuestra comprensión y experiencia. Lo más importante es que estamos destilando las diversas expresiones de esta sabiduría perenne en un entendimiento común. Eliminando las trampas del tiempo y la cultura, estamos descubriendo colectivamente que la esencia del despertar es simplemente abandonar nuestras ideas preconcebidas y juicios, volver nuestra atención al momento presente y allí reconocer nuestra verdadera naturaleza. El camino sin camino. Los maestros espirituales con tendencias no duales dicen que no hay camino hacia la iluminación, que no hay ningún lugar a donde llegar, que ya estás iluminado y que simplemente no lo sabes, que no hay necesidad de una técnica o práctica, ya que éstas solo mantienen tu mente atrapada en la ilusión de los fenómenos relativos. No medites, no hagas nada.
Hay ciertamente una verdad profunda incrustada en dichas declaraciones. Cuando se produce el despertar, hay la realización de que no hay realmente ningún lugar a donde llegar, ni ningún estado de conciencia más alto que lograr. El mundo sigue siendo lo que es y tu experiencia sigue siendo lo que es. Lo que cambia es tu relación con la experiencia, o más bien tu no relación con ella. La identificación con un construido sentido de ti mismo ya no está ahí. Tú no estás pensando, viendo, respirando. El pensar, ver y respirar simplemente están ocurriendo. Es obvio que siempre fue así, pero todas nuestras querencias, esfuerzos, apegos, rechazos y la autoidentificación ocultan este simple hecho. En este sentido, no hay nada que hacer. Todo lo contrario, es nuestro hacer lo que es el problema. Cuando nos desprendemos de todos los apegos en cuanto a cómo deberían o podrían ser las cosas, nos despertamos a la verdad de lo que es. Incluso la palabra iluminación es engañosa. Implica algún otro superior estado de conciencia. Esto es lo que hace que la declaración "ya estás iluminado" sea tan confusa. Pero tendría más sentido decir que ya estás despierto, pero no despierto a tu propio estado despierto, wakefulness, o ya eres consciente, pero no plenamente consciente de la conciencia. Desde la perspectiva despierta, es cierto que no hay ningún lugar a donde llegar. Por eso muchos maestros dicen: no hagas nada, párate, no medites, no trates de llegar a ningún lugar que no sea lo que ya eres. No hay ningún lugar a donde ir, nada que hacer, no hay camino. Y sin embargo, muchos de estos maestros transitaron un camino. Algunos pasaron años investigando la verdadera naturaleza de nuestro aparente yo. Otros siguieron un camino de entrega total o una profunda deconstrucción de la experiencia. Mis propios atisbos de la verdad me llegaron en periodos de profunda meditación, cuando la mente está totalmente relajada y quieta. Entonces, veo muy claramente que no hay ningún lugar a donde llegar, y sin embargo, si no hubiera seguido un camino que me permitió caer en un profundo silencio y desprenderme de mi modo habitual de experiencia, no habría apreciado plenamente esta verdad. Así que desde una perspectiva no despierta, que es donde estoy la mayoría del tiempo, y probablemente donde ustedes están la mayoría del tiempo, hay caminos que seguir. Y hasta el momento en que ya no sean necesarios, los caminos que más ayudan son los que desarrollan la habilidad de dejar ir, permitiendo que la mente se relaje, liberando todo esfuerzo, todo intento de llegar a alguna parte. Así pues, no medites con la intención de llegar a algún estado iluminado del ser. Sin embargo, lleva tiempo dejar que la mente hacedora desaparezca, se hunda en su propio ser. Lleva tiempo aprender cómo no hacer nada. Pérdida y resurgimiento de la sabiduría intemporal. Vivimos tiempos sin precedentes. La ciencia está respondiendo a viejas preguntas sobre la naturaleza de la realidad, el nacimiento del cosmos y los orígenes de la vida. Estamos presenciando avances tecnológicos que hace un siglo parecían ciencia ficción o incluso magia. Y más alarmante, estamos cada vez más conscientes del impacto que está teniendo nuestro crecimiento notable en el planeta. Sin embargo, junto con otros cambios que se desarrollan rápidamente, hay otro desarrollo que está pasando desapercibido en gran medida. Estamos en medio de un renacimiento espiritual sin precedentes.
descubriendo en términos contemporáneos la sabiduría intemporal de las eras. ¿Carmen? Sí, a medida que eliminamos las capas de oscuridad acumulada, el mensaje central no solo se vuelve cada vez más claro, sino que se vuelve cada vez más simple y el camino se vuelve cada vez más fácil. A la vanguardia de este despertar progresivo es lo que los maestros contemporáneos como Francis Lucille y Rupert Spira llaman la vía directa. El reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza no necesita la asidua lectura de textos espirituales, años de práctica de meditación o profunda devoción a un maestro. Solo la voluntad de participar en una investigación rigurosamente honesta sobre la naturaleza de la propia conciencia. No es una investigación intelectual, sino una investigación personal de lo que realmente somos. Mick, Dani. Obras de Peter Russell que se pueden encontrar en internet, libros no hemos encontrado, pero sí extractos. Por ejemplo, La anomalía de la conciencia, Orar al ser, Redescubriendo la sabiduría eterna, La esencia del yo, La conciencia pura y la luz universal. Ensayos. Ser sin esfuerzo. La naturaleza de la consciencia. No te resistas a la resistencia. La consciencia no se identifica con nada. La consciencia, el puente entre la ciencia y la religión. El gran despertar. No hay tal cosa como el ego. El camino sin camino. La paradoja del libre albedrío. La realidad de la consciencia, 2 partes. Pérdida y resurgimiento de la sabiduría intemporal. Mucho para leer de la creatividad de Peter Russell. Peter Russell en internet y en YouTube. La página oficial de Peter Russell en internet es www.peterrussell.com, en la que puedes encontrar todo lo que necesitas saber y conocer de él y de su obra. Páginas más populares en este sitio web que se pueden consultar en castellano. Edad en días. Tengo 28.281 días. ¿Cuántos años tiene usted? El perdón, la verdadera naturaleza del perdón. La realidad de la conciencia, porque la conciencia es fundamental. Descansa en la gran paz natural. Una interpretación no dual de las 4 nobles verdades de Buda. Del hacer al ser. El amor en la práctica. Cuidado y bondad, la regla de oro. Alicia en la tierra cuántica, una perspectiva cuántica de sí misma. Y si no hubiera futuro, el gran despertar, este momento de la historia desde una perspectiva espiritual. Y para los que estéis interesados y os guste YouTube, sabed que existen un canal dedicado a Peter Russell con más de 14.500 suscriptores y 103 vídeos publicados con muchos y diferentes interesantísimos temas. Podéis suscribiros y conocer mejor su inspiradora obra. Bueno, hemos llegado a todo lo que hemos podido recopilar y transmitirles a ustedes. Ahora decirles que, según nuestra opinión, es muy interesante la presencia de Peter Russell en el mundo, porque aúna la visión científica, la visión psicológica, la experiencia meditativa y otras más cualidades que él fue estudiando, y lo vuelca, pone esa experiencia de realización, porque yo creo que ha llegado a una realización muy alta, al alcance de todos nosotros de una manera muy simple. Ustedes lo habrán comprobado en lo que fuimos leyendo. ¿Qué les parece a ustedes, compañeros, la presencia de Peter Russell? Pues para mí es un gran difusor de esta tendencia, de esta filosofía de no dualidad. Es una forma de hablar del sendero
alejándonos de la rimbombancia y a veces de la pseudotrascendencia con el cual se describe. Es un trabajo sencillo, nos lo dice claro, y él no he leído que hablara de la atención, pero básicamente ser uno mismo es mantener una grandísima atención, una vida concentrada, centrada en lo que se está haciendo. Claro, eso es un camino de aprendizaje porque con eso lo que se desarrolla es la intuición. Y además, una explicación muy sencilla del diálogo interior, esa forma de orar que es muy propia de los místicos, concretamente de los españoles, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, esta forma de dialogar con la conciencia, con el amigo, con el amado, con el alma, y esto, la verdad, cualquier estudiante de esoterismo sabe que hay respuesta. Bueno, agregar a lo que están diciendo, que en su obra se puede expresar y se percibe la claridad, la profundidad de las cosas que dice y cómo lo expresa con una sencillez que puede estar al alcance de cualquier buscador de la sabiduría, y es una obra muy práctica, así que vale la pena leerlo e interesarse por todo lo que él nos está compartiendo. Y sobre todo, pues recalcar también ese aspecto científico que nos hace falta en estos momentos para dar ese cambio, que la ciencia y la espiritualidad vayan de la mano, que no sea de unos pocos, sino que pueda abrirse un nuevo paradigma que permee la sociedad y nos permita el cambio que estamos necesitando. Así que gracias. Bueno, vamos ahora al espacio meditativo, donde vamos a recitar 2 mantras y la palabra sagrada. Logremos una quietud y un silencio físico, emocional y mental. Unámonos a nuestra esencia espiritual, a nuestra alma, o como le quieran llamar. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una fluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y se selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Recitemos una sola vez la palabra sagrada. Bueno, y para terminar queremos decirles que el próximo miércoles los invitamos a ver el programa de Sirviendo a la Humanidad por Radio Mantra FM, como siempre, a las 13 horas de Argentina, 18 horas de España. El tema del próximo programa es la observación atenta de la situación mundial. Todos miramos las noticias o nos llega de alguna manera lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Si ya estaba tenso y difícil, ahora se agrega la guerra de Israel y Palestina y todo el mundo está entrando en una situación, la situación económica, ¿no? La situación política en todos los países, las situaciones de todo tipo están llevándonos a un punto de colapso. Entonces, como bien decía Peter Russell ahí, lo que podemos cambiar no es el mundo, sino es nuestra manera de verlo, nuestra manera de interpretarlo. Y lo que vamos a proponer es que observemos la situación mundial
con una observación atenta. La atención genera silencio en nosotros. La atención nos permite observar hacia el exterior las cosas tal como son y no agregar de nuestra parte emocionalidades, pensamientos, creencias y demás. Así que de todo esto vamos a estar hablando el próximo miércoles aquí en Radio Mantra FM en Sirviendo a la Humanidad. Hasta pronto y hasta siempre.